Hola de nuevo. Bueno, vamos a explicar en esta clase cómo funcionan otro tipo de tablas, que en este caso serían las tablas dinámicas. Bueno, es un poco, bueno, es bastante diferente a las tablas de datos, pero bueno, como tiene relación con tablas, pues lo vamos a mostrar seguidamente. Entonces, para ilustrar la clase, vamos a añadir una nueva página y vamos a mostrar aquí, vamos a hacer una tabla, pues parecida a la tabla que hemos mostrado, pero va a ser una tabla dinámica y veréis la diferencia. Bueno, las personas que estén habituadas a trabajar con tablas dinámicas en Excel o en hoja de cálculo de Google sabrán cómo funcionan. El funcionamiento es prácticamente el mismo que en la tabla dinámica en Excel. Nos vamos a la parte de añadir un gráfico y aquí en la parte inferior pues aparecen ya la tabla dinámica. Aparecen ya también con barra o con mapa de calor, igual que aparecen con las tablas convencionales, y el funcionamiento es el mismo. Eso pertenece a la parte de el estilo. Vamos a añadir una tabla bastante amplia. Ya nos aparece con una dimensión determinada y con una métrica y una dimensión de columna determinada, y vamos a ir configurándola paso por paso. Bueno, esta primera parte es la misma, es común para todos, y aquí lo que vamos a definir primeramente es la dimensión de la fila. La dimensión de las filas son que va a determinar cada una de estas filas. Por defecto nos ha traído el número de pedido. ¿Qué ocurre si yo en lugar de número de pedido pues vamos a mostrar la fecha como hemos hecho en el caso de la tabla anterior? ¿Vale? Entonces aquí lo que me va a añadir es la fila me va a determinar pues la fecha. Y de momento aparece en la forma de pago como dimensión de columna, por eso tiene 3 columnas, porque solamente tenemos 3 formas de pago. Si en lugar de la forma de pago yo utilizara el departamento, pongamos por caso, pues entonces me va a añadir unas 10 o 12 filas, no recuerdo cuántas son, por cada uno de los departamentos. El valor de la celda viene determinado por la métrica que hemos designado. En este caso aparece por defecto el número de registro, pero si yo le añado el total ventas, pues aquí esta celda me va a aparecer pues cada una de las ventas por departamento y por cada uno de los días. Así como vamos configurando esta tabla. Vamos a cambiar la dimensión de la columna, vamos a dejar la forma de pago como estaba al principio, y vamos a añadir, igual que teníamos en la tabla anterior, pues en la dimensión le vamos a añadir el departamento, y en una segunda dimensión o en una tercera dimensión, digamos, vamos a añadir el artículo, de forma que el resultado pues es parecido al que teníamos en la tabla anterior, pero sin separar por formas de pago. Vale, aquí tenemos entonces que para el día 20 de noviembre tuvimos venta en estos departamentos, y dentro del departamento pues en cada uno de estos elementos. Por ejemplo, el día 19 en este departamento tuvimos 2 ventas, pues por eso nos separa en 2 filas, nos aparece cada uno de los elementos que compone este departamento. Así impresoras pues también nos aparecen 2. Y así es como funciona. El valor de la celda viene determinado por la métrica. Si yo añadiera otra métrica, pues me dividiría esta columna en 2. Antes de eso vamos a decirle que nos oculte estos datos de aquí, tanto el departamento como artículo. Esto lo hacemos desplazando esta fila de aquí en la parte de dimensiones, y aquí determinamos que es el nivel predeterminado de la muestra en la fecha, de forma que vamos a darle a visualizar. Esto es como lo vería el usuario. Nos aparece un signo más en la fecha, porque es el nivel que nosotros hemos definido. Si yo le doy a más, ya me aparece el departamento, y si yo lo quiero desglosar en más detalle, le doy al más y ya me aparecerían los artículos. Vale, vamos a quitar este departamento, vamos a señalar el departamento, y si yo lo desgloso, no tiene cambio. No tiene cambio. Pensaba que me iba a modificar el aspecto, y eso no cambia. Bueno, pues es así como funciona. Vamos a darle a editar y vamos a definir que el nivel mínimo sea la fecha y el departamento. No, marcamos de nuevo la tabla dinámica, y en lugar de el nivel predeterminado sea la fecha, vamos a decirle que sea el departamento. Y en este caso, al poner solo uno, la fecha, efectivamente, la fecha, al estar por encima del departamento, pues me muestra fecha y departamento. Si yo
lo moviera hacia abajo y siguiera determinando que departamento es el nivel mínimo, solamente me mostraría el departamento. Efectivamente, todos los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 departamentos. El desglose primero sería la fecha y el desglose segundo ya serían los artículos. Vamos a esperar, efectivamente, tal como hemos indicado. Vamos a dejarlo como estaba al principio y el nivel de muestra vamos a definir lo que sea la fecha como lo hemos definido al principio. Lo voy a dejar desglosado para seguir trabajando sobre esta tabla dinámica. Aquí las columnas son estas 3 columnas de aquí. Si yo quisiera añadir una columna más, vamos a poner una que no tenga muchos valores. Bueno, provincia tiene muchos, código cliente tiene muchos, departamento ya lo tenemos. Vamos a intentar añadir también departamento como columna. De esa forma vamos a ver cómo se cruzan los datos. Vale, ahora nos va a desplazar mucho la tabla hacia la derecha. Vamos a darle a visualizar, aquí lo vamos a ver mejor. Y aquí tenemos por cada uno de las formas de pago todos sus elementos, ¿vale? Entonces me ha añadido, hay una columna principal y luego tiene 10 columnas secundarias, que son cada uno de los departamentos. Y aquí hace pues un cruce departamento-departamento, que bueno, en algún momento puede ser interesante. Entonces, aquí vemos tablet con tablet, electrodoméstico con electrodoméstico. Aquí vemos el cruce. Igual esta tabla no es muy ilustrativa, pero bueno, para ver cómo funciona la tabla dinámica nos puede servir. Entonces tenemos una primera columna principal y luego una columna secundaria. Son 10 columnas secundarias. La segunda columna sería contado principal con su columna secundaria, que serían los departamentos. Y una tercera columna que sería aplazado, y ese desglose por departamento. Vamos a seguir dándole a editar y vamos a seguir viendo cómo funciona las tablas dinámicas. Las marcamos y seguimos por la parte de la configuración. Por tanto, esto es cómo funciona. Tiene una columna principal y luego además pues tiene esta columna secundaria. Vamos a quitarla para dejarla más reducida la tabla y seguir viendo cómo funciona. A su vez, ahora mismo solamente estamos mostrando una métrica, pero yo puedo añadir aquí las métricas que necesite. Vamos a poner, por ejemplo, unidades, como en el cuadro anterior. Unidades, creo que teníamos también beneficio neto. Por tanto, me va a añadir, por cada columna, me va a añadir pues, las distintas métricas. ¿Vale? Entonces, el cuadro, bueno, pues aquí tenemos por cada una de las columnas, final de mes y por cada uno de los días, cuántas ventas, cuántas unidades y cuánto beneficio neto ha tenido por cada uno de los días. La verdad que esta es una herramienta muy potente para expresar en un solo cuadro gran cantidad de datos y el cruce entre ellos. Como veis cómo funciona, si yo me sitúo encima de una fila, pues me marca tanto la columna a la que corresponde como la fila. A su vez yo puedo desglosar por el resto de información como hemos definido, como es el departamento y además como son los artículos. Es una información muy interesante para mostrar muchos datos. La verdad que es muy útil. Bueno, pues no vamos a complicar más la tabla para seguir viendo el ejemplo. Aquí vale, la forma de pago, perfecto. Aquí podemos además añadir las métricas opcionales, que ya hemos visto cómo funciona en la tabla de datos. Podemos mostrar un total para la fila, es decir, aquí nos añade un total a la fila, con lo cual vamos a obtener el total, el final, la forma de pago final de mes y el total ventas, unidades y beneficio neto por cada uno de las dimensiones de forma de pago. Con lo cual aquí tendríamos el resultado para contado y aquí tendríamos el resultado para aplazado. Y a su vez también podemos mostrar una columna aquí a la derecha con el total de cada fila. Aquí vamos a ver, dependiendo del desglose, pues cada uno de estos totales. Bueno, ya se va complicando bastante la tabla y el desplazamiento solamente nos desplaza por los elementos, no por los totales. Vamos a intentar ampliarlo un poco más. O vamos a quitar alguna métrica porque si no, no vamos a ver nada. Y la idea es que se vea mejor los datos. Vamos a quitar entonces, vamos a desplazar un poco los totales, a ver si así nos permite. Vale, aquí veo que
sí que lo podemos configurar. Vale, perfecto. Bueno, pues aquí tendríamos el total ventas y el total unidades por cada fila. De forma que si yo desgloso la información, pues me va añadiendo filas y me va a ir desglosando esa información. Con lo cual es bastante útil. Aquí tendremos el total por departamento y si yo lo desgloso, pues vamos a tener el total, tanto total ventas como unidades por cada uno de los artículos. Vale, con lo cual es muy interesante. Luego además podemos definir el orden, en este caso está ordenado por fecha de forma descendente, pero podemos definir que queremos, por ejemplo, total ventas de forma descendente y en este caso pues nos aparece el total ventas de este artículo por ser el de mayor unidades vendidas, por el mayor euros vendidos. En este caso, como hemos utilizado la fecha como columna izquierda, no tiene mucho sentido utilizar esa métrica, pero lo podemos utilizar cuando queramos. Y vamos a ponerlo, por ejemplo, de forma ascendente, de forma que me muestre el primer dato, que es el día 23 de julio, y si lo ponemos al revés, pues el 20 de noviembre, que es el día de hoy. Bueno, perfecto. Yo puedo además definir si quiero mostrar una fila, o sea, el número de filas que quiero mostrar. Ahora mismo lo tenemos en automático, que viene por defecto en automático, y así me muestra el 20, el 19, el 18, etcétera. Si yo quiero solamente mostrar una fila, lo puedo definir aquí. Digo que solamente me muestre uno y me mostraría solamente el día 20 de noviembre. A su vez, si quiero mostrar dos, pues lo puedo hacer así en adelante, 3 filas, etcétera. Si yo lo pongo en automático, pues lógicamente me muestra todo. Por tanto, así yo puedo determinar cada una de las filas, la fila 1, la fila 2 y la fila 3, que se refieren, cuando digo filas, se refieren a estas filas que hemos definido en las columnas que lo componen. Vamos a poner por caso que dentro de la segunda métrica, digamos así, la segunda dimensión, en el caso del departamento, yo solamente quiero mostrar una fila. Vamos a poner por caso que yo solamente quiero mostrar la primera. Por tanto, solamente voy a mostrar una de esa fila. Bueno, pues puede ser bastante útil si queremos utilizar este tipo de configuración. Bueno, por tanto, después también podemos definir el orden de las columnas. En el caso de forma de pago, pues tenemos de forma descendente, pero podemos decir que la primera sea aplazado porque empieza a ser un campo alfabético. Después tenemos la parte, ¿vale? Y el número de columna igual. Podemos utilizar solamente una, en el caso sería aplazado, o lo podemos dejar en automático de forma que nos muestre todas las columnas. Y a su vez pues tenemos la parte del periodo, ¿vale? Nos lo dejamos en automático por si utilizamos un filtro, un control de filtros de datos y añadimos fecha, pues nos filtra esa información o nos segmenta esa información en base a la configuración que ha utilizado el usuario. A su vez también podemos añadirle un filtro, que eso lo veremos más adelante, y utilizar este gráfico como multifiltro. Vamos a irnos rápidamente a la parte del estilo. Va a ser muy parecida a la tabla de datos, con lo cual hay cosas que nos vamos a saltar. Aquí tenemos la parte de formato condicional, la parte del encabezado, los colores de las tablas. La única diferencia con la anterior, aquí tenemos los filas impar e impar. Podemos definir que cuando el usuario se ponga encima de cualquier celda, qué color queremos mostrar. Vamos a poner el color de fondo. Vamos a poner por caso que sea este color rojo. Así, cuando el usuario se pone encima de cualquier dato, pues aparece ese color rojo tan llamativo. ¿Vale? Esa es la diferencia con respecto a la tabla de datos. Vamos de nuevo a la parte del estilo. Vamos a eliminar esa configuración porque queda bastante fuerte. Vamos a decirle que la del tema, vamos a poner un color gris claro, ¿vale? Que es más acorde al tema, exactamente, gris clarito. Demasiado claro, mejor la vamos a poner un poquito más oscura. Venga, perfecto. Ok, luego podemos definir las etiquetas de la tabla, el tamaño y el estilo y el color, la ausencia de datos, y a su vez pues las métricas, como acabamos de ver en la clase anterior, si lo queremos en mapa de calor, en barra, etcétera. A su vez pues las barras pues también podemos mostrar
a empezar por cero. Efectivamente, el gráfico de barras podemos definir que empiece por cero o dependiendo del periodo. Así que si tiene un periodo más amplio, pues te va a mostrar la barra, el tamaño de la barra en función de ese periodo. Si le decimos empezar por cero, pues nos va a mostrar desde cero hasta el valor máximo. ¿Vale? Podemos definir que queremos mostrar el número y en este caso pues no nos aparece la opción de añadir un objetivo como nos pasó en la tabla anterior. ¿Vale? Pues para la métrica 2 ocurre lo mismo y luego pues esta parte común que tenemos para todos los elementos. Perdona que vaya tan rápido por la parte de estilo, pero lo acabamos de ver en la clase anterior y creo que ya la clase se está alargando bastante. Bueno, creo que es una primera aproximación bastante interesante a las tablas dinámicas y espero que os haya resultado de utilidad y haya quedado suficiente claro. Aquí solamente queda que practiquéis con diferentes tablas dinámicas y que veáis, que descubráis por vosotros mismos el potencial que tiene este elemento. Bueno, pues nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias.